Bien, la conferencia número 77 ya veis que lleva el título de Puertas Dimensionales, primera parte. Por fin vamos a tratar sobre este tema, que veréis que tiene una estrecha relación con lo que también presentó Ron Wyatt en una de sus palabras, que también mostraremos al final de esta conferencia. Pero esto va a ser en la segunda parte dedicada al tema. Primero, como no, vamos a tratar precisamente sobre las noticias de actualidad en relación con la profecía. Y como es habitual, empezamos por crisis, para variar. Rajoy, en España, reconoce que incumple la promesa de no subir impuestos y anuncia reformas cada viernes. Ya veis, o sea, las reformas no van a terminar, quiere decir recortes y todo lo que haga falta. Por tanto, cada viernes ahora se va a anunciar alguna desgracia más para el pueblo. Es un no parar. Decía que no subiría el IVA, ya veis que al final ha subido el IVA. Bueno, pues aún habrá más problemas, más provocación de desastre económico en España, y nos están llevando al punto que ellos quieren, por supuesto. Standard & Poor's baja la nota a 11 entidades españolas, incluidos el BBVA y el Santander, estos dos bancos. Todo se va complicando. Vamos a hacer un repaso rápido a todas estas noticias de crisis. La OIT rechaza la fórmula de la austeridad y considera que afectó al empleo en España. Todo sigue peor. Indignados y policía de Estados Unidos listos para la gran huelga del 1 de mayo. Es interesante este artículo porque ya sabéis que el 1 de mayo se celebra el día o la fiesta del trabajo, del trabajador, y que además, bueno, ya lo dijimos en unas anteriores conferencias, el 1 de mayo era el día de la creación de una famosa orden llamada de los Illuminati. Curiosamente, por circunstancias históricas, entre comillas, se ha hecho coincidir una fiesta, como es esto, con lo que precisamente fue la fundación de esa orden hecha por los jesuitas. Bueno, será una casualidad, ¿no? Pues bien, de esta página, que el título ya es bastante sugerente, ya sabéis que han habido bastantes movilizaciones en Estados Unidos, veremos también algo más. Mirad todos los titulares que salían al margen de esta misma noticia. Imágenes: detenciones durante la protesta popular contra Wells Fargo. Huelga histórica que devorará Estados Unidos. 115 ciudades paralizarán el país el 1 de mayo. Vídeo: arresto de manifestantes acostados que ocuparon Wall Street. Anonymous y Ocupa Wall Street juntos a la huelga global del 1 de mayo. Vídeo: estudiantes de Estados Unidos piden clases baratas y reciben gases lacrimógenos. ¿Ves? Pides algo barato y encima toma gas. 6 meses ocupando Wall Street, una profesión a jornada completa. Ya veis, la situación está movida. No está pasando las cosas en una balsa de aceite precisamente, sino que hay cada vez más movimiento alterando el orden social, porque la gente se está quejando de muchas cosas, evidentemente con razón. Seguimos viendo: Ocupa Wall Street protesta contra Romney y lo califican de cleptócrata. Ocupa el VC, la lucha contra las filas en los lavabos femeninos chinos. Un activista estadounidense se casa con un viejo almacén, etc. Bueno, ya veis que las noticias siempre son básicamente de pasar cosas malas. La estrategia del gobierno español provocará más paro y recesión. Por tanto, esto es también la explicación que da este señor, Pedro García Bilbao, doctor en Ciencias Políticas y Económicas. Por lo que ellos dicen, o este señor dice, en este caso, la cosa sigue pintando muy mal. Los 2.700 ayuntamientos acogidos al plan de proveedores prevén ahorrar 44.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente más recortes y seguramente más gente que irá a engrosar las listas del paro. Sindicatos italianos piden bajada de impuestos y que se active el crecimiento. Esto también era en el 1 de mayo. Ya sabéis que en España también hubo una fuerte movilización. Y ya veis el papel de los sindicatos. Ya hablamos de ello en una conferencia, de cómo la profecía decía sobre ellos que harían grandes cosas y que se crearían grandes conflictos. Y esto aún no ha terminado, por supuesto. Y mientras tanto, Evo Morales expropia la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. Si antes fue Repsol YPF en Argentina, ahora sucede esto
en Bolivia. No sabemos si esto va a ser el degoteo de más expropiaciones a nivel general. Aquí sí que han llegado a un acuerdo, parece ser. Este señor dice de que van a pagar a Red Eléctrica Española el dinero que hay convenido, pero no sabemos si seguirá el degoteo. Se teme a nivel general que esto pueda suceder. Veremos cómo termina toda esta situación, si irá increciendo o no. Y ahora vamos a hablar un poco de Cataluña. Standard & Poor's rebaja 9 autonomías su nota y deja al borde del bono basura a Cataluña y Baleares. Bueno, no son los únicos, ha habido otros, ya veis, en Madrid, Galicia, Canarias, etcétera, País Vasco, Navarra. Todo se está complicando continuamente. Evidentemente esto no augura nada bueno, pero mirad que apareció también aquí. Cataluña es víctima de expolio fiscal, y esto no aparece solo en un periódico de aquí, sino lo dice el The Wall Street Journal. Los catalanes son víctimas de expolio fiscal y de discriminación por parte de Madrid. La afirmación no corresponde a ningún líder independentista, sino al diario de referencia de la élite financiera internacional, The Wall Street Journal. Los catalanes tienen motivos para dudar de la capacidad de España para superar la crisis. Cada año desde 1986, un promedio del 9% del PIB de Cataluña en términos netos se ha ido de la región para ser redistribuida o pasar a Madrid. En ningún otro lugar de Europa o América del Norte hay transferencias de tal magnitud, señala el rotativo neoyorquino. Este dato es el que, según Raymond Zong, autor del artículo, ha generado un auge del independentismo catalán que sitúa en torno al 40%. Ya veis cómo la situación económica está llevando a la crispación y provoca que crezca el independentismo. Bien, veremos si la fecha elegida para esa independencia va a ser el 2014. Sabéis que en 2014, precisamente el 11 de septiembre, se van a cumplir una cierta cantidad de años de la rendición que tuvo Cataluña con España, y los rumores que a mí me han llegado es que precisamente se ha elegido esa fecha para la fecha precisamente de eso, de la independencia de Cataluña. Veremos si las cosas se cumplen tal como están diciendo según quién, que no os puedo informar, lo siento. Pero mientras tanto ya veis como todo parece apuntar que realmente algo está pasando en España, y como estamos viendo, la monarquía sigue estando sesgada continuamente, una noticia detrás de otra. Ya vimos lo que pasó con la cacería en Botswana de elefantes, el rey se disculpó, pero ahora, claro, lanzan el juego Juan Carlos versus Elephants, tras el escándalo del rey Juan Carlos. Ya veis, aquí tenéis el jueguecito, ya hay hasta pitorreo de todo esto. Pero esto, que parece ser una cosa de risa, sencillamente está denotando que verdaderamente la gente empieza a estar un poco harta ya de estas cosas y se pide que se termine ya con la monarquía, cada vez más personas. Y ahora vamos a entrar un vídeo precisamente que es cortito, pero veréis qué sucede en esta población de Berga, en Cataluña, respecto al rey. Vamos a entrarlo. El Ayuntamiento de Berga, en Barcelona, ha aprobado una moción para declarar al rey persona non grata. La moción se ha aprobado con los votos a favor de la candidatura de Unitat Popular y las abstenciones de CiU y el PSC. El Partido Popular ha votado en contra. La formación independentista considera que don Juan Carlos no es rey como resultado de un proceso democrático, sino como consecuencia de la herencia dictada por Franco. Pues bien, ya habéis visto la situación de esta localidad, cómo está. De hecho, lo que están diciendo es, ya lo veis, se basan en que cuando el rey Juan Carlos fue elegido fue básicamente porque Francisco Franco, el dictador, lo había ya dejado estipulado así. No sabemos realmente a quién obedecían con esto. Bueno, quizás sí. Pero bien, el caso es que ya veis cómo ya empieza a levantarse cierta población en contra de la monarquía, ¿no? Veremos realmente cómo termina todo esto. Y ahora vamos a hacer un cambio sobre un tema muy distinto, ciencia. Un invidente peruano crea un sistema capaz de mover un barco con el motor de un coche. Y bueno, por lo que dicen, funciona a la perfección. Es un sistema multiplicador de fuerza. Veremos realmente qué pasa con este invento, porque dice, su invento podría ayudar a resolver el problema energético mundial.
Bueno, veremos a ver si las grandes compañías que están detrás de todo esto están de acuerdo con este invento o todo queda en agua de borrajas. Y en la misma tónica, aire en vez de petróleo o gasolinas, pues bien, lanzan también Tata Motors de la India este coche. Y veremos si realmente también habrá problemas para que siga adelante o no. Ya sabéis que a veces se habían inventado motores a agua también y que finalmente todo quedaba como si nada, ¿no? Se compraban las patentes y se acabó. Estuvimos hablando de energía totalmente gratuita a través de imanes y demás. Bueno, veremos también qué termina pasando con todo esto, ¿no? Y aquí tenemos una contraportada de La Vanguardia, donde Jeremy Rifkin, creador y presidente de la Fundación para el Estudio de Tendencias Económicas, nos dice: asistimos al nacimiento de una nueva era. ¿Os suena de algo esto de una nueva era? Bastante ya, ¿eh? Que sí. Pues bien, este señor, licenciado en Económicas y Asuntos Internacionales, empieza a hablar de que va a haber un cambio de paradigma económico, y por lo que él dice, va a ser precisamente a través de un nuevo sistema, que es una nueva revolución industrial, o va a ser, o así pretenden que sea, que se va a basar en poder hacer circular a través de la red algún tipo, no sé cómo se lo harán, pero que tú puedas aprovechar la energía que puedes generar a través que tengas placas solares en el techo o energía eólica, etcétera, etcétera, y eso lo puedas transmitir a través de la red, con la cual cosa además podrás cobrar por ello, como también si necesitas podrás comprar. Entonces dicen que claro, esto como en todo el mundo hay o sol o viento o cualquier otra situación que pueda servir como energía renovable, pues va a hacer tambalear el petróleo. Bueno, ya sabemos que el petróleo mueve muchas cosas, pero el petróleo además no tan solo mueve el asunto energético en general, sino que prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor está hecho con petróleo. Bueno, veremos cómo va desarrollándose todo, pero hay que estar atentos porque las profecías apuntan que el petróleo seguirá marcando la pauta. Isaías 17 del 1 al 3, la famosa profecía sobre Damasco en Siria. Ahora tenemos esta noticia de hoy mismo. El embajador sirio en Líbano corta relaciones con su homólogo saudí. ¿Por qué? Sabéis que se encontraron unos barcos que iban con, no sé si uno o más, con armamento, y ahora, mirad, Ali acusó este miércoles a Qatar, Arabia Saudí y otros países árabes de estar detrás del envío y aseguró que su destinatario eran los grupos opositores sirios. El liderazgo político y de seguridad de Qatar, Arabia Saudí y otros países están detrás de los incidentes en Siria, Líbano y la región, agregó. Por tanto, ya se empieza a sacar a la luz una vez más que hay intereses de otras partes, de fuera de Siria, para que realmente el pueblo pueda tener armas para luchar contra el gobierno y poderlo derrocar. Ya sabéis que, como siempre, nos dirán que sí, otros dirán que no, pero la situación sigue muy tensa y muy mal. Daniel 11 del 40 al 45, las famosas profecías sobre Oriente Medio. Noticia: el Pentágono, Estados Unidos podría derrotar a Irán en 3 semanas. Esto es lo que ya se ha desprendido de algunas declaraciones desde Norteamérica, en este caso desde el Ministerio de Defensa. Bien, se está diciendo de que se sigue acorralando a Irán, cada vez el mapa está denotando que hay más tropas alrededor, bueno, más barcos, más aviones, más de todo, preparándose para una posible intervención. Y también, además, si conviene, atacar a Corea del Norte, pero que las tropas serían de Corea del Sur. Pues bien, veremos a ver cómo se va preparando todo el panorama, tristemente. Y aquí, bueno, el dibujo es muy explícito, ¿verdad? Unas bombas de Estados Unidos cayendo sobre Irán. Qué triste. Mateo 24, del 6 al 7. Guerras y rumores de guerra. Recordamos perfectamente este texto. Pues bien, aquí os he puesto este logo, que, bueno, hay personas que aún no saben qué es. Es el logo que se diseñó para los Juegos de Londres de 2012, o sea, de este mismísimo año.
Sabéis, sobre este logo se están diciendo muchas cosas, hay personas que le han dado muchas vueltas, han desglosado este logo, y desglosado, claro, unos pueden decir que es casualidad, otros que no, pone Zion, Sion. Por tanto, si esto realmente es así, denota de que aquí puede haber algo con muchos intereses detrás. Y ya sabéis que se está hablando, y mucho, de que pueden haber atentados terroristas de gran magnitud. Pues bien, Londres 2012, se podrían instalar misiles en edificios residenciales, noticia del BBC Mundo. Esto no es, bueno, no sé cómo catalogarlo, la verdad, pero que te pongan unos misiles arriba de edificio, vaya gracia te debe hacer, ¿no? Bien, ellos temen que algo va a pasar, no sabemos hasta qué punto lo saben, pero desde luego a saber que si pasa algo realmente, ya sabéis que esto puede desencadenar muchas cosas, ¿no? Vimos lo del 11S, pues esto ¿qué sería? Y hablemos de Lucas 21, 25 y 26, angustia de las gentes. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. ¿Qué tipos de angustias pueden ser, como aquí pone el texto, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, pero aún por muchas más cosas, como sigue poniendo el texto? Pues mirad qué sucedió también en Francia. Inusual tornado irrumpe en la campiña francesa. No es nada habitual que allí suceda. Pues bien, esto ha sucedido. Pero aquí veis la imagen, desde luego no es pequeñito. ¿Por qué sucede esto? ¿Cambio climático? ¿Qué está sucediendo? ¿Sabéis? Ellen White, y ya lo mostramos una vez, dejó muy claro que todo parecería muy tranquilo y de repente estallarían cosas parecidas a esto por distintos lugares. Y esto eran previos avisos que Dios está permitiendo para que la gente reaccione y se ponga las pilas y se deje de tonterías y empiece a buscar a Dios, porque el tiempo es corto y lo que nos estamos jugando es la eternidad. Y mientras estos avisos de Dios van pasando, sean provocados por el hombre, sean hechos por Satanás, Dios lo permite. Oseas 4:3 nos hablaba de esas muertes de animales que ya hemos venido hablando en sucesivas ocasiones, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y aquí tenemos cientos de pelícanos mueren por causas desconocidas en playas del norte de Perú. Hoy mismo me han pasado una noticia que ya no hemos podido incluir aquí porque ya habíamos cerrado el PowerPoint, donde aquí se especulaba si era por asuntos petroleros o podía ser a causa de un virus aviar, o qué podía ser. Bien, se ha descartado lo del virus. Aún no se sabe por qué, pero ya veis, cientos de animales, una vez más, en esta vez pelícanos, y van cayendo unos detrás de otros. Y hablemos del fin del mundo, algo que está tan en boga actualmente y que, bien, algunos dirán, qué tonterías, el mundo va a seguir para siempre, seguiremos muriéndonos nosotros, pero habrá siempre gente. Ya sabéis que las profecías bíblicas son muy claras al respecto, pero la verdad es que nada tienen que ver con lo que dicen muchos, de lo que narran, que cuentan las teorías del 2012, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya veis si la gente está preocupada. El 15% de la población mundial cree que el fin del mundo se producirá durante su vida. Y unos pueden decir, qué tonterías, ¿no? Pero ¿realmente va a ser así o no va a ser así? Por eso tenemos las profecías, para saber si realmente la cosa está tan cercana como todo parece indicar o no. La verdad es que profecía tras profecía se está cumpliendo delante de nuestro. Cada semana lo estamos viendo, con cosas que para mucha gente pasarían desapercibidas y que tienen una íntima conexión con la profecía bíblica. Pues bien, cada uno dirá, a saber cuándo terminará todo. Todos sabemos que el fin del mundo será por la segunda venida de Jesús. Pero antes deben suceder una serie de cosas, y todo lo que está sucediendo nos está llevando precisamente a este gran hecho que va a cambiar totalmente el panorama de todas las personas para siempre. Unos para la eternidad bien y otros para la eternidad mal, muy mal.
¿Recordáis el tema de los antediluvianos? Pues bien, podríamos añadir a esos temas estas dos noticias que vais a ver ahora. Gracias a Google Earth se descubren en Perú unos geoglíficos prehistóricos, algunos de más de 4000 años de antigüedad. Mirad, montículos gigantes de 5 a 400 metros de extensión con forma de animales, incluyendo un cóndor, una orca, un pato, un caimán o un puma, fueron descubiertos por los investigadores del Departamento de Antropología de la Universidad de Missouri gracias a las imágenes proporcionadas por Google Earth. ¿Y qué es todo esto? Pues miremoslo ahora en imágenes. Aquí lo tenéis. Esto, si no hubiese sido a través de este sistema, difícilmente desde abajo se hubiese visto nunca. Ya veis, son cosas inmensas. ¿Por qué harían los indios estas cosas si no pueden subir desde arriba y verlo? Claro, esto va mucho más allá de las culturas que nos quieren hacer creer que hicieron estas cosas, ¿no? Si no supiéramos lo de los antediluvianos, muchas cosas desde luego no las entenderíamos jamás. Y la segunda noticia: hallan en Escocia una tumba más antigua que las pirámides de Egipto. Mediante el hallazgo de una tumba prehistórica en las Islas Orcadas, norte de Escocia, los arqueólogos han descubierto que los antiguos habitantes del actual territorio del Reino Unido se dedicaban a la construcción de laberintos subterráneos hace más de 5000 años, es decir, unos 400 años antes del inicio de la construcción, dicen, de las pirámides egipcias de Giza. Pues bien, ya veis, la tumba descubierta de 3,8 metros de altura representa un corredor de unos 11 metros, etcétera, etcétera. Se dedicaban a hacer estas cosas porque sí, y eran gente tan atrasada. Bueno, pues si no supiéramos una vez más lo de los antediluvianos, no sabríamos cómo encajar muchas cosas. Claro, sí, podríamos decir extraterrestres, ¿no? Pues no, antediluvianos, y quedó bastante demostrado en todas las conferencias que presentamos sobre el tema. Y ahora unas noticias sobre el Vaticano. Europa es el lugar teológico por excelencia de la nueva evangelización. Ya veis, hemos venido presentando cómo ellos siguen trabajando para la nueva evangelización, ya está en marcha, y van a conseguir un cambio, pero especialmente ese cambio no solo estará en Estados Unidos, el cual va a dar el poder al papado de una forma abierta, porque o le haces caso o vas a recibir, sino que también todo se va a ir gestando en Europa, porque el Papa tiene que coger el poder en Europa, tal como anuncian las profecías. Pues ya veis, el futuro de la evangelización, para ellos, ya está en marcha. Y ese es nuestro continente. Nos esperan cosas muy fuertes. Rouco Varela autoriza un templo en el lugar de las supuestas apariciones del Escorial. Ellos no han dicho ni que sí ni que no, que sean ciertas estas apariciones que hace ya tantos años que se están dando vueltas con ellas en el Escorial, en la zona de Madrid. Ya sabéis que hace muchos años una vidente, Amparo Cuevas, hace ya veis más de 30 años, dice que se le aparecía a la Virgen y le pidió que se construyera en Prado Nuevo una capilla en su honor. Muchas personas van allí porque esta señora decía que se le aparecía a la Virgen, y allí hacen sus peticiones a la Virgen, sus adoraciones y demás. ¿Sabéis? Incluso se grabaron, si no recuerdo mal, hace ya muchos años que leí esto, esta señora hablaba unas palabras que se registraron en un idioma que ella evidentemente no conocía para nada, y parece ser, si no recuerdo mal, que era hebreo o arameo. ¿Cómo podía ser que esta señora, que no sabe de nada de todos estos idiomas, estuviera diciendo en un idioma tan distinto al suyo cosas con sentido? Pues bien, eso atrajo a muchísimas personas del mundo de la parapsicología, etcétera. Sé que incluso en revistas de estos tipos se habló de ello. Y bien, ahora, claro, esto puede ser una buena fuente de ingresos. Hacer una capilla en su honor quiere decir que mucha gente va a dejar allí bueno, en fin, no sé lo que va a dejar allí, pero desde luego nada bueno. Y el caso es que, claro, hablan de que incluso parece ser que han habido curaciones. Ya veis que el tema de la aparición de la Virgen es un tema reincidente dentro del mundo católico, ¿no?
Luego veremos algo más al respecto que tampoco nos va a dejar para nada indiferentes. Mientras tanto, otra noticia. Así descubrí la tumba del apóstol Felipe. ¿Habíais oído de esto? Unos arqueólogos hablan de que encontraron la tumba de Felipe. Está hablando de uno de los apóstoles. Por tanto, esto, si realmente es así, es muy significativo, porque da plena credibilidad al relato bíblico y de que todo lo que dice de que habían unos apóstoles que seguían a Jesús y por nombre, pues no son bromas. Pues bien, ahora dan por hecho que realmente sí, que precisamente fue la tumba de Felipe. Desde luego hay cosas que salen a la luz, pero a veces no tanto como convendría, porque quizás son temas que, sobre todo en España, que ya sabéis que el ateísmo ahora está imperando tanto, quizás suena a descrédito, ¿no? Yo no sé si realmente es la tumba de Felipe o no, pero por los datos que ellos dan aquí, verdaderamente lo es. En fin, aquí narran todo el proceso de cómo fue hallada y dicen de que aún esperan encontrar bastantes más cosas al respecto, siguiendo una serie de pistas de los escritos de los antiguos padres de la Iglesia. Y ahora vamos a ver otra noticia, ya veis que esta es bastante larga. Compartir la preocupación por la grave crisis económica. Ofrecemos la carta pastoral que con motivo del Día de San José Obrero, el 1 de mayo, ha escrito el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor Rafael Palmero Ramos. Y aquí una vez más nos relaciona la grave crisis económica, cómo no, con la necesidad de recuperar la fiesta. Evidentemente puede ser la fiesta recordada del 1 de mayo, pero también ya sabéis que hay otra fiesta que a ellos les gusta mucho nombrar, que es tan necesaria para el trabajador y que hay que recuperar urgentemente, y es el domingo. Es interesante ver cómo ellos hacen tanta fuerza para que se celebre el 1 de mayo, día de, ¿qué diríamos?, los San Illuminati. Pues bien, ellos hacen mucha fuerza en todo esto y hablan de crisis económicas y propuestas operativas para las parroquias. Lo que vamos a ver una vez más es cómo desde las parroquias se va a ir trabajando el mundo rural y demás para que otra vez se extienda la doctrina social de la Iglesia. Ya sabéis que estuvimos hablando de esto en anteriores conferencias. Ellos van a seguir trabajando desde abajo y desde arriba. ¿Por qué digo desde arriba? Pues pronto lo vais a ver también. Jesús fue también el hijo del carpintero. Entrevista con el director del movimiento josefino en la fiesta de San José Obrero. Y aquí una vez más siguen apretando en torno a la familia y, cómo no, ya lo veis aquí arriba, reivindicar del trabajo y de su fiesta el verdadero significado y el valor cristiano. Continuamente están remitiéndonos a lo mismo. Y se habla de, cómo no, la vida del trabajador, que tiene que estar bien con la familia y, por tanto, bien, cómo no, con toda la situación social. Dolor de la Iglesia de Milán por la masacre de cristianos en África y Asia. Atención a esto, porque lo que parece una cosa sin mucha trascendencia empieza a tener ya un gran peso. Sabéis que están masacrando, como dice el titular, a muchos cristianos en África y en Asia. Tenemos casos en Nigeria, en Kenia, cada semana están saliendo casos al respecto. Sigue habiendo mártires cristianos, sobre todo en los países islámicos. Y lo curioso es que ahora son varias voces las que se han aunado para empezar a pedir que algo hay que hacer para evitar todo esto. Incluso hay no solo gente del mundo católico y protestante, sino también gente ya del mundo judío. Todos se están aunando por lo mismo. Y empiezan a decir, tales actos de violencia constituyen una emergencia y como tal deben ser afrontados. Confiamos en la toma de posición firme de las autoridades nacionales e internacionales. Atención a esto. No solo piden que los gobiernos locales hagan algo, sino que llaman a las fuerzas internacionales. ¿Vamos a ver más conflictos generados por todo esto? Seguramente sí.
Ya sabéis que curiosamente en los países que suelen citar, donde hay estas polémicas, además suelen haber problemas de petróleo. ¿Casualidades? Bueno, ya sabéis que lo que presentamos en anteriores conferencias, se está intentando dividir parte de países entre mundo islámico y mundo cristiano. Por algo será, ¿no? Algo se viene encima. Mientras tanto, también en España, 8.000 personas han visto el musical Alma, y a través de gente de parroquias están haciendo teatro donde se presentan los valores cristianos de un modo u otro, y cada vez más personas se están dirigiendo a ver estos espectáculos. Ya dijimos que utilizarían cine, teatro, utilizarían espectáculos, música, para ir evangelizando o reevangelizando, mejor dicho, recatolizando, pues están en pleno proceso, y cada vez esto se va a extender más. Toda investigación y cura médica debe guiarse por el amor. Y aquí una vez más hay una serie de palabras que nos van hablando de algo que antes os he dicho, no solo trabajarán por abajo, trabajarán también por arriba. ¿En qué? Entre ciencia y fe. Normalmente la gente de a pie habla poco de la relación entre la ciencia y la fe. Sabéis que esta es una gran división en el mundo cristiano, teóricamente, con el mundo que nos envuelve, de que o es ciencia o es fe, las dos cosas no pueden ser. Estamos viendo como desde hace ya bastante tiempo el Papa y demás gente del entorno del clero no para de hablar de unir la ciencia con la fe. Pues siguen trabajando en ello, y esto va a dar sus frutos, y en el momento que personas de ciencia apoyen la fe, otra vez el paradigma mental va a cambiar de la sociedad. ¿Consiguieron cambiarlo a la inversa? Pues ahora volverá como antes, y mucho más fuertemente. Helen White habló de ello, pues ya estamos en el proceso de que estas profecías se cumplan, ya no falta tanto, ¿no? Y hablando de ecumenismo y de libertad religiosa, evangélicos y católicos alzan juntos su voz por la libertad religiosa. Una vez más, se habla de que es necesaria la defensa de la libertad religiosa, que no se haga ocultar la religión de los lugares públicos, especialmente del cristianismo. Y esto que parece, bueno, ¿y qué? Pues está siendo el punto principal de apoyo, de unión entre católicos y protestantes. Evidentemente, ya sabéis que siempre hay una situación, problemas para los cristianos en estados de religión islámica. Este es el punto principal por el que ellos piden esta unidad. Bien, ¿no hablábamos de que habría ecumenismo? Pues ya lo veis y cada vez está viendo más. Y todo esto va a unir a las personas bajo un mismo mando, ya sabéis de quién. Mientras tanto, en China, ya veis, se planea eliminar todas las casas e iglesias que existen. Los cristianos allí no todos se reúnen en iglesias. Hay un movimiento que está sucediendo a nivel mundial, y es que muchas personas se reúnen no en iglesias, sino en casas, en hogares, en grupos. Ya sabéis que en California, en según qué zona, estaba penado incluso eso. Lugares donde teóricamente tiene que haber libertad religiosa por excelencia y mundo cristiano, también está siendo penado. Pues ahora en China va a suceder lo mismo. No se sabe a ciencia cierta cuánta cantidad de hogares están albergando a personas que se reúnen aceptando el cristianismo. Pues ahora quieren cortar esto. Evidentemente esto además tiene otra implicación, y es que el gobierno habla de que solo se podrán reunir en ciertas iglesias muy concretas. Todo lo demás estará totalmente descatalogado para ellos, con la cual cosa, o vas a las iglesias que ellos te dicen, o lo vas a pasar realmente mal. Todo se va preparando para que el cristianismo, el verdadero cristianismo, también tenga sus problemas. Mientras tanto, ahora vamos a hablar sobre Anna Catalina Emmerich. ¿Os suena de algo esta señora? Que no? Bueno, la verdad es que es el dibujito que tenéis aquí, el de la señora en cuestión. Beata Anna Catalina Emmerich, religiosa agustina, mística, vidente, estigmatizada, víctima por los pecadores. Nació en 1774, murió en 1824.
Desde niña recibía frecuentes visitas de su ángel custodio. De Nuestra Señora, o sea, de la Virgen, y del mismo Salvador, de Jesús. Tendría una agenda bastante repleta, con tanta visita. Pronto recibió las señales de la pasión, los estigmas de amor que Cristo compartió con ella, como víctima corredentora por los pecadores. Ya veis, Cristo ama tanto a la gente que, ¿qué hace? Pues venga, les hace salir estigmas. Interesante cuestión. Durante años solo se alimentó de la Sagrada Eucaristía. Imaginaos, solo comía, ¿el qué? La hostia. Madre mía. En sus éxtasis describía la vida de nuestro Señor con una precisión tal que dejó confundidos a teólogos e incluso expertos historiadores. ¿Por qué os pongo esta señora aquí? Pues vais a ver unas cuantas cosas que creo que difícilmente os van a dejar como si nada. Si leéis la historia de esta señora, habla de cosas sorprendentes a tope. Mirad esto precisamente. La veracidad de lo que vio Ana Catalina a todo lo largo de su vida ha servido de punto de partida para realizar numerosas investigaciones arqueológicas basados en lo que decía esta señora. Con sus visiones se descubrieron los restos de la ciudad de Ur de Caldea, Ur de los Caldeos, lugar donde Abraham salió, llamado por Dios. Pues gracias a las visiones de esta señora, los arqueólogos dicen que fueron allí. La recientemente descubierta morada de la Virgen en Éfeso, ¿conocíais esto?, resultó ser también tal como ella la había descrito. Del mismo modo, se descubrieron en 1981 los pasadizos bajo el Templo de Jerusalén. ¿A qué os lleva esto? Que hemos venido tratando con el tema de Ron Wyatt y el Arca de la Alianza. Mirad, 1981. Ron encontró el Arca de la Alianza en 1982, pero llevaba cavando allí desde el año 1978. Mirad cómo siempre Satanás actúa en el momento oportuno cuando Dios va a sacar algo importante a la luz. Sucedió con el sábado, sucedió con otras cosas, pero bien, una vez más, ¡pam!, casi coinciden. Pero ¿sabéis lo curioso de todo esto? Esta señora empezó a decir cosas que son realmente impresionantes. Tan impresionantes que uno no sabe si está hablando de cábala o está hablando realmente de una visión. ¿Sabéis? Ella habla precisamente del Arca de la Alianza. ¡Qué casualidad! Y empieza a decir de que, voy a pasaros las imágenes despacio para que en vuestras casas las vayáis siguiendo, podéis ir parando imágenes luego cuando la conferencia esté subida a internet. Empieza a decir que dentro del Arca de la Alianza había algo realmente extraordinario. ¿Sabéis? Cuando cogéis la Biblia, en ningún momento, para nada, dice lo que esta señora está afirmando. Ella habla de que cuando Moisés salió de Egipto con el arca, bueno, cuando hicieron el arca después allí, algo se puso ahí dentro, aparte de lo que había de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Y dice que era una sustancia blanquecina, que además fue sacada también del cuerpo de José. Ya sabéis que José murió en Egipto, y luego sus huesos fueron llevados por los hebreos para ser depositados en otro lugar. Pues dice de que a través de esa sustancia blanquecina era algo tan importante que era custodiado de un modo especial, hasta tal punto que era como algo mágico, realmente asombroso. Habla de que llega un momento cuando el arca va a ser, ya sabéis, el templo de Babilonia, perdón, el templo de Salomón va a ser destruido, el arca tiene que ser ocultada, pues dice que alguien, esa sustancia blanquecina, la coge.
Y resulta que con el paso del tiempo pasa a manos precisamente de Joaquín, padre de la Virgen María, y que curiosamente gracias a eso, que no se dice qué es, la Virgen María es de nacimiento considerada inmaculada, libre de pecado, cosa que solo pasó con Jesús. ¿Sabéis? Es impresionante cómo ella relata todo este gran enigma. La verdad es que cuando uno dice sustancia blanquecina, que tiene que ver con unas cosas de... ¿Qué está pasando aquí? ¿Está hablando de semen? ¿De qué está hablando? En ningún momento se dice qué es, queda como un misterio, pero es un misterio encargado a una familia, y gracias a eso, a que fue también custodiado y que llegó hasta el padre de María, la Virgen nace totalmente inmaculada y libre de pecado. Y por eso, ya sabéis que a la Virgen se la adora de este modo, como intercesora para nosotros. Pues esta señora empieza a describir todas estas cosas que tienen relación directa con el arca del templo. Si en la Biblia encontráis una sola vez algo parecido a esto, enhorabuena, porque en ningún momento aparece nada de esto. Pero sabéis, el catolicismo esto lo cree, a tal punto que es la base para, precisamente, el culto de adoración a la Virgen María. Esta señora no solo habló de cosas de arqueología, que luego fueron encontradas, sino además de todo esto. ¿Sabéis? Toda esta historia de esta sustancia ya dice que viene de Melquisedec, que se la dio a Abraham. Imaginaos hasta dónde empieza a remontar todo esto. ¿Esto es verdad? En ningún momento la Biblia habla de esto, para nada. Pero claro, si a esta señora se le aparecía a la Virgen, se le aparecía a su ángel custodio y Jesús continuamente, pues ¿cómo vamos a dudar de su palabra, no? El catolicismo lo acepta a la perfección. Desde luego, Satanás, confundiendo a las personas, se pinta único. Aquí tenéis páginas, hay bastantes, donde se habla de esta señora y su relación precisamente con los acontecimientos de los últimos tiempos. Mirad también lo que aquí pone. Esta señora nació en Alemania en 1774, de familia muy pobre, tuvo una vida de continuas enfermedades agravadas al quedarse inválida por un accidente. En los últimos años de su vida, hasta su muerte en 1824, recibió las visiones de la vida de Cristo. Da detalles que no aparecen en la Biblia, de la Virgen María y de la vida después de la muerte, así como otras videncias de sucesos que acontecerían tiempo después con el muro de Berlín, el Concilio Vaticano II, etc. Con sus visiones en la mano descubrió Reynolds los restos de la ciudad de Ur de Caldea, y la recién descubierta morada de la Virgen en Éfeso resultó ser también tal como ella la había descrito. Del mismo modo se descubrieron en 1981 los pasadizos bajo el Templo de Jerusalén, que Ana vio al contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción de María, dogma que no sería proclamado por la Iglesia hasta 30 años después de la muerte de esta vidente. Pues ya veis cómo el catolicismo se basa en esta sarta de satanismo absoluto. Pero ya es de esperar que Satanás pueda hacer ver cosas a las personas que también han sucedido, mezclando verdad con mentira, para engañar mucho mejor, por supuesto. Aquí en Zenit también hablaban de la vida oculta de la Virgen María. Esta señora habla del proceso, y ahora se ha editado un libro al respecto, de lo que iba sucediendo con la Virgen María. ¿Sabéis? Hay algo curioso, porque precisamente con los escritos que dejó esta señora, alguien se basó en ella para hacer una película llamada La Pasión de Cristo. ¿Os suena? De Mel Gibson. No solo era todo bíblico lo que aparecía, ya lo pudisteis constatar si visteis la película, había detalles que uno se quedaba un poco parado, ¿no? Sorprendido. Pues bien, era porque aparecían extraídos, parece ser, de este libro, de las visiones de esta señora. El diablo no se está quieto nunca, él va haciendo siempre la suya. Y aquí también sigue hablando, María no quería que la casaran, pero al final lo aceptó fiándose de la providencia, y va dando detalles
uno tras otro, sobre la Virgen en concreto. Pero ya veis, hasta la casa donde la Virgen María estaba en Éfeso, dicen. En fin, yo os iré pasando imágenes despacio para que así la podáis ir viendo en vuestras casas. Realmente vale la pena leerlo. Los evangelios son muy parcos en hablar de la Virgen. La cristiandad primitiva quizá temía que los neófitos la tomaran como diosa. Estas son las palabras del escritor de este libro. Ya veis, en un principio, la Virgen no era adorada por los primeros cristianos, ni mucho menos. ¿Cómo se les iba a ocurrir adorar a la Virgen, a una humana como ellos? Pues bien, la Iglesia Católica ya se la inventó para que la Virgen tuviese ese grado de adoración tan fuerte que id a una reunión o una procesión, mejor dicho, sobre la Virgen en cualquier parte y decid que todo esto es lo que es y veréis si duráis mucho tiempo intactos. Pues bien, todo esto, ¿de dónde proviene? Ya veis en qué se basa. Los primeros cristianos jamás hubiesen hecho esto. Y ahora hablemos un poco de la Sábana Santa de Turín. Se han hecho muchos documentales, muchas investigaciones al respecto. Esta es la sábana en cuestión, veis aquí una imagen en medio de esta sábana. Veis el aspecto de como un rostro con pelo largo, un cuerpo, unas piernas, unas manos cruzadas. ¿Es verdaderamente esto de Jesús? Bien, mirad lo que está sucediendo precisamente en Valencia durante estos días. Congreso Internacional sobre la Sábana Santa. Científicos británicos defienden que hay pruebas textuales de la Sábana Santa desde el siglo II. Más de 400 investigadores científicos y estudiosos se dan cita en Valencia para aportar nuevas pruebas sobre la veracidad de la síndone, que es como le llaman a esta Sábana Santa. Sabéis que también tiene una relación con un sudario que está en Oviedo, también en España, y que ahora se han hecho comparaciones y dicen que realmente coinciden lo que aparecen de marcas en un lado igual que en el otro. Sabéis que esto está siendo custodiado continuamente y se han hecho bastantes pruebas al respecto. Incluso, mirad qué bombo se le está dando una vez más a todo esto, cuando incluso a Rosalinda Celentano, que es la actriz que hizo en la película de Mel Gibson de Lucifer, de Satanás, era una señora, no sé si lo visteis, no era un hombre, pues hicieron como una función donde ella iba diciendo cosas. Y esto, claro, ¿qué está haciendo? Pues una vez más, avivar todas estas cuestiones. Se nos sigue hablando de las pruebas del carbono 14, que ahora se dice de que sigue habiendo controversia, pero que sí, que había incluso semillas que eran de la época de Jesús. Se habla de si los hilos eran o no eran, que las pruebas que se hicieron precisamente sobre ese tejido era de una parte de sábana que se añadió en el momento de muchos años después, con lo cual la datación no corresponde con la realidad, etcétera, etcétera. Yo os voy pasando todo lo que ha ido sucediendo para que veáis que verdaderamente se está hablando y mucho al respecto. Ya veis, hallan en la Sábana Santa ungüentos y plantas usadas en ritos funerarios de hace 2000 años. Y ya están diciendo muchos que sí, que verdaderamente era Jesús el que allí aparece. En Zenit también se hablaba de lo mismo. Pero luego iremos viendo algo que sale aquí. Esta es la carta del famoso juego Illuminati New World Order, IMBO, y esta carta aparece y pone Sábana Santa de Turín. Atención a lo que vais a leer ahora. La que está en el museo es una falsificación. La real está muy lejos, en el centro de rituales nocturnos. ¿Será verdad? No lo sé. No tengo ni idea, pero esta carta me dejó bastante perplejo. Si es así, realmente fue hallada. Claro, aunque la que esté en discusión sea una copia o algo parecido, ¿no? Pero si es verdad, se hacen rituales nocturnos también con este objeto. Yo no sé si realmente es la Sábana Santa pertenece a Jesús o no.
No hay ninguna prueba bíblica que diga de que alguien lo cogió y se lo guardó, etcétera, etcétera. Solo dice que Jesús dejó plegados todas las sábanas allí, como una vez más nos enseña el orden que es básico para un buen carácter, y Jesús no se fue dejándolo todo allí a medias y tirado de cualquier forma, sino que fue todo bien plegado y puesto, y él se fue. Pero yo no sé si realmente Jesús dejaría algo así para que la gente luego lo adorara, porque ya sabéis que el ser humano se hace imagen de cualquier cosa y enseguida va a adorar, ¿no? No lo sé, pero realmente, si esta carta es cierta, sería un nuevo impacto, no lo sé. Pero también recordad que aparece la lanza de Longinos, la cual se dice de que atravesó el soldado romano a Cristo en la cruz, y que nosotros estuvimos hablando de que esa agua y esa sangre que salió de la hendidura que le provocó la lanza a Jesús, fue la que bajó esa agua y sangre por todo el cuerpo de Cristo hasta los pies de la cruz, entrando a través de la grieta que provocó el terremoto y cayendo esa sangre con agua precisamente sobre la tapa, el propiciatorio del Arca de la Alianza. Hitler ya estaba buscando estos objetos, hizo expediciones numerosas para todo ello, porque creían que todos estos objetos tenían un poder especial. Buscó también el Arca de la Alianza, ya recordad que lo estuvimos hablando. Y con esto ellos creían que dominarían el mundo. Aún se siguen buscando objetos religiosos, como era el Arca y todo esto, para intentar dominar el mundo. ¿Cómo puede ser eso? En vez de decir, no, esto acredita la existencia de todo el relato, pues no, solo por ansias de poder. Qué locuras, ¿no? Y ahora hablemos un poco sobre los jesuitas, con su famoso signo, que aquí tenéis. El Titanic II, una réplica de su antecesor, surcará el océano Atlántico en el año 2016. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los jesuitas? Pues bien, ahora que este barco, que decís, ¿y por qué se van a gastar con la crisis que hay esta enorme fortuna para hacer otra vez un barco, llevando a gente que son parientes de los anteriores pasajeros que naufragaron en el Titanic original, y además, ¿a quién más van a llevar allí? ¿Y para qué? No lo sabemos, pero ¿sabéis? Cuando os pongo este artículo aquí, es porque, curiosamente, aquí aparece un artículo que alguien me pasó, un compañero nuestro, hace unos días, que aparecía en este periódico: los jesuitas hundieron el Titanic. Y diréis, anda ya. El célebre barco tiene su propia teoría de la conspiración. La compañía, de Jesús se refiere, lo hundió con una bomba para matar a sus enemigos. En el centenario del naufragio, las leyendas se disparan. Perdón, la compañía pone aquí, no sé si se refiere a la compañía de Jesús o no en este caso. Pero si vosotros leéis todo el artículo, veréis que hay diversas teorías de cómo sucumbió, pero nos habla de que, claro, hay teorías una detrás de otra de conspiraciones, y nos habla, cómo no, llegan los Illuminati. Y los Illuminati, ya sabéis que fueron hechos por ¿quién? Por los jesuitas. Hay un libro que aquí se desacredita totalmente lo que allí narra, que es que precisamente esto no son bromas, y que los jesuitas hundieron el Titanic. Según lo que narra este libro, Los terroristas secretos, de Bill Hughes, este pastor adventista, si no recuerdo mal, dice de cómo el capitán del barco, que también era jesuita, pero no en funciones sacerdotales, sino a nivel de sociedad, tuvo una visita de un señor que sí era jesuita, un superior, y antes de zarpar le dio una serie de instrucciones. Incluso parece ser que hay filmación al respecto. Luego el barco zarpó, ya sabéis lo que finalmente sucedió. Y en el barco murió mucha gente, sí, por supuesto, pero curiosamente en ese barco había alguien, no una persona, ni dos, ni tres, sino bastantes personas
que pertenecían a un grupo de familias que habían hecho una fuerte oposición para que se creara la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sabéis que la Reserva Federal, el banco, por decirlo de algún modo, nacional de Estados Unidos, no es un banco nacional del gobierno, sino que es de manos privadas. Y ellos se oponían radicalmente a que el dinero de la nación lo hicieran manos privadas, porque eso podía ser caótico. ¿Cómo algo se debía dejar en manos privadas cuando ellos habían luchado tanto por la libertad? Pues curiosamente, toda esa gente que se opuso falleció hundida de un solo tajo con este barco. Curiosamente, un tiempo después se aprobó, evidentemente, que la Reserva Federal se hiciera. Este señor da datos muy concretos de cómo sucedió todo. La verdad es que no tiene desperdicio, y da no solo este caso del Titanic, sino también de la muerte de Abraham Lincoln y otras cosas que se han sucedido a lo largo de la historia. Si no lo tenéis, vale la pena que lo consigáis, la verdad, aunque haya personas que lo desacrediten. Y precisamente hablando de los jesuitas, que son los señores que tienen la mano puesta en todo lo del nuevo orden mundial, mirad esta noticia: la Torre de la Libertad en la zona cero es ya el edificio más alto de Nueva York. Aquí lo tenéis, se está construyendo, ya es de una altura tremenda, supera los 381 metros y ya es más alto que el Empire State. ¿Sabéis? Hace años ya estuvimos hablando de que se levantaría la Torre de la Libertad y que tendría forma ¿de qué? De obelisco. Ah, bueno, es una casualidad. Pues bien, esto que parecía que si se construiría, no se construiría, etcétera, etcétera, para sustituir a las Torres Gemelas, resulta que finalmente ya lleva a esta altura, y aunque no se hable mucho de ello, ya veis por dónde van. Hay un apartado que quisiera leeros aquí, porque todos recordamos qué sucedió en 1776, ¿verdad? Mirad aquí en medio. Una vez esté completada, previsiblemente hacia finales de 2013 o principios de 2014, la Torre 1 del World Trade Center dominará el horizonte neoyorquino con sus 104 pisos y 541 metros de altura, que son ¿cuánto? 1.776 pies. Una cifra simbólica, porque ese fue el año en que Estados Unidos se independizó formalmente del Imperio Británico. Pero que formalmente también pasó algo, y es que se creó el 1 de mayo la orden ¿de qué? De los Illuminatis. Bueno, ¿por qué quieren hacer un obelisco entonces con esta torre? ¿Por qué será? Las manos negras siguen estando detrás, y quien lo quiera ver bien y quien no, pues allá ellos. Pero recordad que esta torre va a ser muy emblemática y va, como dicen ya muchos, a representar el nuevo orden mundial. Y esto ya se dijo hace unos cuantos años atrás. Para ese entonces decían algunos que estábamos locos. La Pacem in Terris, aldabonazo para el diálogo Iglesia y mundo. Pacem in Terris es una encíclica que Juan XXIII ya empezó a hablar, y es una carta abierta al mundo. Era el apogeo, como pone aquí, de la Guerra Fría. Y Juan XXIII, del cual pronto, si Dios quiere, trataremos en profundidad, sacó esta encíclica para promover, ya veis, en todos los ámbitos sociales, nacionales e internacionales, la causa de la paz y la justicia. Como ahora hay una situación tan difícil, se vuelve a recuperar esta encíclica por el Papa actual. ¿Por qué? Porque la situación es muy tensa, y el mensaje que ese Papa profeta dio debe ponerse en práctica. ¿Sabéis? Juan XXIII, del cual alguna vez hemos expresado algunas cosas, era un caballero Rosacruz, o sea, un masón. Él fue el encargado de hacer el Concilio Vaticano
II. ¿Por qué? Porque debía trabajarse para el ecumenismo, para preparar el terreno para que todas las religiones se unieran bajo un mismo poder. Pues bien, es lo que se está trabajando en el catolicismo, pero Juan XXIII escribió o dejó unos relatos de unas cuantas profecías que os van a poner los pelos de punta cuando las conozcáis, y que incluso hablan de la fecha, de una fecha muy concreta, que no os va a pasar desapercibidos para nada. Pero bien, eso lo dejaremos para otra posible conferencia, esperamos que pronto lo podamos mostrar. Y veamos ahora, precisamente, un vídeo de Pacem in Terris, Pacem in Terris, paz en la tierra. Vais a ver que en este breve vídeo se dicen cosas realmente impresionantes. Vamos a entrarlo. Hace 50 años, en plena Guerra Fría, Juan XXIII escribió la Pacem in Terris, una encíclica sobre la paz. Medio siglo después, la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales ha reivindicado la actualidad de sus propuestas. Hablamos de la libertad de mercado, de políticas de igualdad, pero el mundo ha olvidado la fraternidad. La fraternidad está fuera de la agenda. La encíclica pedía que se replantease la situación política, económica y cultural. De hecho, llamaba a superar las barreras ideológicas y religiosas para promover el bien común. La persona es el elemento principal sobre el que desarrollar las bases de un verdadero orden social. Durante las discusiones sobre esta encíclica se ha hablado de la actual crisis económica y se replanteó si debe existir o no una autoridad económica mundial. Cuando hablamos de una autoridad mundial, la gente automáticamente piensa en un gobierno mundial, pero este no es el caso. Las Naciones Unidas podrían ser el mejor ejemplo que tenemos hoy, pero no es el modelo indicado para futuros gobiernos. Para seguir profundizando sobre el nuevo orden global, la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales está planificando un nuevo encuentro sobre el concepto de gobierno y solidaridad global. Pues ya habéis visto, nuevo orden global. ¿No suena lo mismo del nuevo orden mundial? Pues sí, es lo mismo. Cambian sencillamente una palabrita, pero es totalmente lo mismo. Ya habéis visto hasta qué punto están trabajando y hablan de un único gobierno mundial. Hablan de que, bueno, no tiene que ser una cosa como es bien la ONU, esto podría ser, pero no para todos los gobiernos serviría. Por tanto, están preparando algo aún superior. Y verdaderamente va a haber un gobierno mundial, eso está claro. Y ya sabemos quién lo va a tutelar. Estados Unidos planea crear campamentos para reeducar a disidentes. Mirad bien esta noticia, porque esto sí que no tiene desperdicio. Estados Unidos planea reeducar a los activistas políticos opositores a las autoridades en campamentos especiales para que aprendan a respetar al Estado. Según un documento secreto filtrado a los medios locales y citado por el sitio web Infowars.com. El manual fue publicado en 2010 para uso restringido del Departamento de Defensa de Estados Unidos y prescribe la reclusión de personas detenidas y supuestamente peligrosas en campamentos ubicados tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Una vez en el campamento, los disidentes deberían someterse a un proceso de adoctrinamiento para que cambien sus visiones políticas, por otras a favor de las autoridades de Estados Unidos. Para la reeducación de los activistas se usarían los métodos de operaciones psicológicas, PSYOP, por sus siglas en inglés, elaborados en un principio para inducir y reforzar comportamientos favorables a los objetivos de Estados Unidos, generalmente en otros países. Pues vaya forma de reprogramar a las personas, ¿no? Control mental, por supuesto. Por ejemplo, el manual filtrado indica las funciones de los oficiales de PSYOP, entre ellas identificar a los revoltosos, líderes políticos y agitadores que puedan provocar disturbios, ayudar a la policía militar durante las protestas y emergencias, y planear y aplicar sus programas para difundir una buena imagen de Estados Unidos.
Con el polémico programa podrían colaborar también el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, así como organizaciones internacionales como Naciones Unidas y Cruz Roja. De momento no hay información sobre la implementación de estos planes. Naciones Unidas y Cruz Roja. ¿Cruz Roja también colaborando en esta cosa? Bueno, ya sabéis que fue hecho por un masón, ¿no? Y cómo actúan por tantos lugares, por un lado haciendo el bien, pero ya sabéis lo que hay detrás. Algunos especialistas relacionan este manual con la polémica ley de autorización de defensa nacional que permite el mantenimiento de ciudadanos de Estados Unidos en cárceles como presos militares sin necesidad de que se presenten cargos contra ellos de forma oficial. La ley fue promulgada por el presidente Barack Obama el 31 de diciembre de 2011 a pesar de su promesa de no hacerlo. Pues ya veis, ponte en contra y si esto realmente se lleva a cabo, ¿qué va a pasar? ¿Realmente solo será para gente que se pone contra ciertas cosas de política y contra la gente que crea cosas distintas a la masa social, que van a ser dichos como terroristas también, ideológicos? Pues ahí podemos entrar unos cuantos, ¿eh? Bien, ya veis que el nuevo orden mundial, desde luego, no va a ser cosa de risa, precisamente. ¿Y qué es esto? Diablo. Pues un pequeño apartado, ya sabéis que siempre o muchas veces tenemos que poner alguna noticia de lo que está aconteciendo con el mundo del espiritismo, el satanismo en general, porque el diablo se está poniendo las botas cada vez más, sabe que queda poco tiempo y aprieta, y mirad una vez más cómo precisamente el diablo intenta trabajar en las mentes de los jóvenes, que son los que más se dedican a esto, videojuegos. Esta es la campaña televisiva de Diablo 3. Si veis el tráiler, veréis que son bestias extrañas, con unos ojos de fuego, etcétera, etcétera, que claro, significa el diablo, cosas que parecen de luchas medievales, etcétera, pero los conceptos diabólicos van quedando en la mente de los chicos. Y no tan chicos, porque cada vez más gente mayor está jugando también a estas cosas. Todas estas cosas, lo único que hacen es que las mentes queden programadas para captar precisamente toda la parte satánica del asunto y rechazar todo lo contrario. Cuidado con las mentes de las personas y de nuestros hijos especialmente, según con lo que hacen con estos juegos. Y el apartado de salud, con el cual prácticamente vamos a terminar, hemos puesto a un hombre corriendo. Colegios estadounidenses compran cieno rosa, la carne tratada con amoníaco que rechazó McDonald's. Como resultado de tratar recortes de ternera y tendones de vaca en una solución de amoníaco en agua, surge el cieno rosa, una carne que los grandes de la comida rápida rechazan, pero el Departamento de Agricultura estadounidense ha comprado masivamente para sus escuelas. Y los niños a tragarse esto. Incluso aparecen fotografías donde se ve la carne, esto, por decirlo de algún modo, antes de ser tratado y luego, cuando ha sido tratado, coge un color más vivo, más bonito, más atrayente. Pues eso es lo que los niños están comiendo. Qué bien. Esta noticia es en catalán, salió, ya ves, el día 2. Los expertos alertan que haría falta extender la vacunación del virus del papiloma humano. Sabéis que ha habido mucha polémica con esta vacuna, porque ha habido muchas reacciones contrarias de algunos cuerpos ante esto, y de si realmente esto era necesario o no. Pero ya veis, nos empiezan a dar datos donde dicen que cerca del 30% de las mujeres del Estado español de entre 18 y 25 años están infectadas con el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez más la población femenina está teniendo relaciones sexuales mucho más jóvenes. Y como además no es una relación con uno y se acabó, sino que es van pasando novios, o no novios, pues resulta de que ahora dicen de que hay un aumento del cáncer del cuello de útero. Entonces hay que vacunar ahora a mujeres de hasta esta edad, y quizás hasta más, porque hay mucha promiscuidad sexual elevada. Hay que vacunar. Si pueden haber efectos o no efectos por las vacunas,
no importa, hay que vacunar. Y no deberíamos preguntarnos, ¿y no sería más conveniente educar a los hijos de que no es cuestión de ir con cualquier persona y venga sexo y ya está? Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, se casarán y se darán en casamiento, etcétera, etcétera. Jesús repetía palabras diciendo que llegaríamos al punto de que la moralidad no pintaría nada. Y así era el momento antes del diluvio. Ahora se está repitiendo el caso porque el mundo va a volver a ser destruido. Y esta vez no será por agua, será por fuego con la segunda venida de Jesús. Pues bien, ya veis, alguien va a hacer mucho dinero, parece ser, con estas vacunas, ¿no? El universitario más viejo del mundo se gradúa por cuarta vez a los 97 años en Australia. Esto sí que es un crack. Madre mía. Ya veis, este señor, a esta edad, dice cosas interesantes. Ya tenía un récord en 2006, era el graduado universitario de más edad, ha hecho distintas carreras, pero ya veis, Alan atribuye su vitalidad a mantener sanos la mente, el cuerpo y el espíritu. Él habla de las tres cosas, él se cuida no solo de una cosa, de una parte, sino de las tres. 97 años y una cabeza brillante, evidentemente con un cuerpo que le acompaña, porque si no, no podría llegar a todo esto. Pues ya veis, de esto debemos aprender. La Biblia y Ellen White escriben sobre que el cuerpo, la mente, el espíritu es indivisible y debemos cultivarlo todo y buscar la perfección. Y esa es la meta de toda persona cristiana. Correr 1 o 2 horas a la semana consigue aumentar hasta 6 años la esperanza de vida. No se trata de correr en plan, ¡hala, venga a correr, lanzaos! No, no. A un ritmillo moderado, suave, que cueste un poquito hablar, como mucho, y ya está. Un pequeño trote es suficiente para esto. Evidentemente esto, hecho al aire libre, muchísimo mejor. ¿Sabéis? Precisamente hablando del ejercicio físico, de lo importante que es también en el aire libre, y no solo correr, sino también andar, vamos a ver lo que Ellen White dejó escrito. En este libro recopilatorio suyo, Consejos sobre la Salud, vamos a ver cómo ella nos habla de la importancia que ahora la ciencia está reconociendo con el caminar. No solo correr, sino sencillamente caminar. Otra preciosa bendición es el ejercicio apropiado, escribe ella. Hay muchos indolentes inactivos que no sienten inclinación por el trabajo físico o por el ejercicio porque los cansa. ¿No habéis visto casos así? Yo veo muchos, muchos. ¿Qué importa si los cansa? La razón por la que se cansan es que no fortalecen sus músculos por medio del ejercicio. Por lo tanto, les afecta el más pequeño esfuerzo. Las mujeres y niñas enfermas se sienten más satisfechas al ocuparse en trabajos livianos, como crochet, bordado o encaje al hilo, que al hacer trabajo físico. Son sedentarias. Eso de moverse, uy no, que me voy a herniar. Si los enfermos desean recuperar la salud, no debieran descontinuar el ejercicio físico, porque así aumentarán la debilidad muscular y el decaimiento general. Mirad si es importante, al hacer ejercicio físico hay una revitalización en todos los sentidos, cuerpo y mente, por tanto, lógicamente, también espiritual. Vendad un brazo y dejad de usarlo por unas pocas semanas, después quitadle las vendas y descubriréis que es más débil que el brazo que habéis estado usando moderadamente durante el mismo tiempo. La inactividad produce el mismo efecto en todo el sistema muscular. No permite que la sangre despida las impurezas, como sucedería si el ejercicio indujera una circulación activa. Si uno no se mueve, las impurezas quedan dentro, por tanto, provocará enfermedades. Y no solo eso, mentalmente se será más torpe. El oxígeno que riega también el cerebro no llegará igual. Cuando el tiempo lo permite, todos los que puedan hacerlo debieran caminar al aire libre en verano e invierno.
Hoy hace frío, no me muevo de casa. Uy, hace mucho calor, tampoco. Siempre hay la típica excusa, ¿eh? Queremos estar más cómodos que la mar. Pero la ropa debiera ser apropiada para el ejercicio y los pies debieran estar bien protegidos. Una caminata, aún en invierno, sería más benéfica para la salud que todas las medicinas que los médicos puedan prescribir. Para los que pueden caminar, es preferible caminar en vez de cabalgar. Recordemos que ella estaba escribiendo en una época en que era la época del Far West, del oeste. Claro, la gente cabalgaba, ¿no? Sí, empezaron en esa época a salir las bicicletas, esas tan enormes, de una rueda tan grande y luego una pequeñita detrás, ¿no? Pero, ya veis, ella habla que era más importante caminar que cabalgar. Los músculos y las venas pueden realizar mejor su trabajo. Habrá un aumento de la vitalidad tan necesaria para la salud. Los pulmones tendrían una actividad bien necesaria, puesto que es imposible salir al tonificante aire de una mañana invernal sin llenar bien los pulmones. Algunos piensan que las riquezas y el ocio son realmente bendiciones, pero cuando algunas personas se enriquecen o inesperadamente heredan una fortuna, interrumpen sus hábitos activos, están ociosos, viven cómodamente, su utilidad parece terminar. Se vuelven intranquilos, ansiosos e infelices, y su vida pronto se acaba. ¿No habéis conocido casos así? Yo sé. Los que siempre están ocupados y llevan a cabo alegremente sus tareas diarias son los más felices y más sanos. El descanso y la calma de la noche brindan a sus cuerpos cansados un sueño ininterrumpido. El ejercicio ayuda a la digestión. Salir a caminar después de comer, con la cabeza erguida, enderezando los hombros y haciendo un moderado ejercicio, será de gran beneficio. No se trata de ir andando arrastrándose con los pies, como muchos jóvenes andan actualmente, sino precisamente con un cierto brío y erguidos. La mente se apartará de uno mismo y se concentrará en las bellezas de la naturaleza. ¿Qué nos está refiriendo con esto? ¿Que debemos andar por los centros comerciales para hacer ejercicio? Ir a la naturaleza. La mente se apartará de uno mismo. Por tanto, ¿en qué estaremos pensando? ¿En nosotros mismos? No. Y eso nos va a despejar de muchas cosas. Cuanto menos se presta atención al estómago después de una comida, mejor. Si constantemente teméis que la comida os haga mal, muy probablemente sucederá así. Olvidaos de vosotros mismos y pensad en algo alegre. Esto no son bromas, porque los que tratáis o habéis conocido gente muy enferma, veréis que si están alegres, todo va mucho mejor. En cambio, si además se hunden, ya no hay quien pueda hacer nada. El ejercicio de caminar. Las personas débiles e indolentes no deben acceder a su inclinación de mantenerse inactivas, privándose así del aire puro y la luz del sol. Más bien necesitan hacer ejercicio al aire libre, caminando o cultivando el jardín. Por tanto, ya veis, el ejercicio al aire libre es lo mejor de lo mejor, por supuesto. Si lo hacen, se sentirán muy fatigados, pero no les hará daño. No es sabio abandonar el uso de ciertos músculos solo porque se siente dolor al ejercitarlos. ¿Sabéis? En los gimnasios, la gente empieza a tener un poco de agujetas, esos dolores musculares. ¡Ay, es que esto duele mucho, esto cansa! Y ya no entrenan más. ¿Así se puede llegar a algún sitio? Pues no, a nada. Frecuentemente el dolor es causado por el esfuerzo que la naturaleza realiza para dar vida y vigorizar esas partes que se han atrofiado parcialmente debido a la inactividad. El uso de estos músculos inactivos por largo tiempo producirá dolor, porque la naturaleza los está llamando de nuevo a la vida. El ejercicio de caminar, siempre que se lo pueda hacer, es el mejor remedio para los cuerpos enfermos, porque mediante él se ejercitan todos los órganos del cuerpo. Todos los que pretenden curarse mediante ciertos movimientos lograrán muchísimo más por el ejercicio muscular que mediante la práctica de dichos movimientos. En algunos casos, la falta de ejercicio
debilita y contrae las entrañas y los músculos, y estos órganos debilitados por carencia de ejercicio se fortalecerán únicamente cuando se los ejercite. Ya veis, hablan de órganos debilitados. Hay muchas personas que incluso hablan de restreñimiento, que siempre, ay, voy restreñido, no puedo ir al lavabo, y le empiezas a decir, ¿cómo comes? Bueno, claro, con lo que dicen que comen, es lógico que estén así. Pero luego, además de intentar hacer unos cambios de alimentación y beber más agua, les dices, ¿haces abdominales? No. Y empiezan a hacer abdominales y al cabo de muy pocos días empiezan a regularse. ¿Por qué? Pues porque no solo se trabaja para un exterior, para, uy, qué mono está con los abdominalitos, no, no, se trata de que también los intestinos se están poniendo bien y trabajan como deben trabajar. Ningún ejercicio puede reemplazar la acción de caminar, ya veis, es importante. Al hacerlo se mejora grandemente la circulación de la sangre. Pues bien, valía la pena que leyésemos esto, porque tantas personas se están evadiendo de hacer ejercicio en nuestra sociedad. Sencillamente una buena caminata valdría la pena. Si además esto va acompañado de ejercitar el resto de músculos, etcétera, para mantener un equilibrio en todos los sentidos en la persona, mejor, porque la mente tendrá más capacidad, más potencia y podrá entender mucho mejor las cosas de Dios. Mirad el proverbio que se encuentra en el capítulo 17 y el versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y esto lo escribió el rey Salomón, el sabio. Ya veis si verdaderamente tenía razón. Helen White escribió más o menos lo mismo, más ampliado, pero era el mismo resumen concentrado aquí en este texto, y la ciencia no para de demostrar precisamente estas cosas. Antes de terminar, hay una noticia que no he podido incluir aquí, pero que quisiera leeros porque, bueno, si la otra no tenía desperdicio, os he dicho, esta tiene aún mucho menos. No tiene nada que ver con la salud. Bueno, sí, sí que va a tener que ver con la salud, sí. Y ahora lo entenderéis. Es noticia del día 4, o sea, ayer. Complot europeo. Buscan un superlíder para la Unión Europea y no le preguntan al Reino Unido. Está sacada de RT Noticias. Atención a lo que voy a leeros ahora. Políticos eurócratas están conspirando para crear un solo líder de la Unión Europea, pero no incluyen en ello al Reino Unido. El supuesto complot fue revelado por Lord Stoddart de Swindon, destacado euroescéptico británico, cuya información también es confirmada por integrantes de la Cámara de los Lores. Swindon ventiló que el conservador Lord Howell de Guildford, funcionario de la Cancillería británica, le contestó por correo electrónico que estamos conscientes de que un grupo de cancilleres de la Unión Europea se reúnen de manera informal para discutir temas relacionados a la futura forma de gobernar Europa. Sin embargo, ningún representante del Reino Unido participa en estas reuniones, aceptó. Añadió que entre las propuestas se analiza fusionar las funciones de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, cargos que ahora ocupan el belga Herman Van Rompuy y el portugués José Manuel Barroso, respectivamente. Es decir, se busca concentrar las funciones políticas y del Ejecutivo en una sola persona. Los partidarios de esta idea consideran que esto ayudaría a la Unión Europea a hablar con una sola voz. Por otro lado, habría un líder sólido en toda Europa, capaz de proteger el sueño federalista europeo, dañado por la dura crisis económica de los últimos años. De hecho, varios líderes europeos han cuestionado su membresía a la Unión Europea, creyendo que es la causa de sus problemas económicos. Sin embargo, la fusión de las dos presidencias podría agravar el conflicto de intereses en la Unión Europea, según Lord Howell. Los euroescépticos incluso comparan esta tendencia unificadora con los planes de Napoleón Bonaparte
o con el Sacro Imperio Romano Germánico de la época de Carlomagno. Alguien está trabajando intensamente para que haya un solo líder en Europa que ostente una sola voz para dirigir todo el continente. Sabemos que esto tarde o temprano va a suceder y parece que no va a faltar tanto ya. Y esa voz va a ser la del Papa. Todo se va preparando, todo va a llegar a su momento. No quería dejaros sin leeros esta noticia, que una vez más está confirmando que lo previsto se está preparando, la profecía no falla. Pues bien, quisiera dejaros aquí y vamos a hacer un breve descanso, porque ahora vamos a entrar ya en la primera parte del tema de puertas dimensionales. Pues hasta ahora mismo. Gracias.